Medio siglo de radioficción en España. Hoy es para mí motivo de gran satisfacción reunirme con ese claustro de profesores, como representantes del conocimiento universitario y cuantos nos acompañan, para exponerles de la forma más resumida posible el logro de un ambicioso proyecto que desarrollé en solitario desde hace 13 años, cuando me decidí a recuperar la más vieja historia de la radioafición española, inicialmente coincidente con el nacimiento de nuestras primeras emisoras de radiodifusión. Una historia totalmente perdida y a punto de desaparecer por el escaso valor material de sus testimonios que he conseguido encontrar, salvar y recuperar con gran cariño, esfuerzo y colaboración de viejos amigos, hoy muchos ya fallecidos, que me apoyaron desde el comienzo ofreciéndome sus antiguos documentos y narrándome sus recuerdos personales. Hasta el final de la última década nunca se me ocurrió pensar que, un tal día como hoy, pudiera encontrarme en esta sala de grados defendiendo una tesis doctoral de letras en un centro totalmente ajeno al que me formé académicamente hace más de 30 años. Cuando cursé mis estudios ahí enfrente, en la Facultad de Farmacia, vi levantar este edificio de hormigón con un aspecto tan diferente a las otras 3 facultades de la plaza que realmente no solo llamó mi atención, pues también se vieron sorprendidos cuantos siguieron su prolongada construcción. Entonces, imbuido por complejos orbitales atómicos y fórmulas magistrales, entre excursiones botánicas al campo a recolectar plantas en los distintos ecosistemas madrileños, charlaba a diario con los compañeros de curso, algunos aquí presentes, sobre mi pasatiempo favorito, la radioafición, comentándole los contactos mantenidos horas antes con lejanas estaciones americanas y del Océano Pacífico, donde, por cierto, una noche hubimos de localizar una embarcación perdida en su inmensidad con 2 españoles a bordo, siendo acompañados los operadores de la estación EA4DO por un conocido periodista enviado para la ocasión por el entonces popular diario Pueblo. Hablarles también a mis amigos de la ayuda que hube de prestar a muchas familias después del terremoto de Caracas en 1967 para saber de sus seres queridos, o recibir noticias durante la escalada que hicieron los montañeros españoles en la cordillera andina durante 1968, sin duda le llamó grandemente la atención. Pero es que fueron otras épocas muy distintas a las de ahora, en las que los radioaficionados gozamos de gran protagonismo. En aquellos años, las comunicaciones aún resultaron difíciles en el ámbito popular, pues algunas líneas telefónicas rurales continuaron siendo atendidas manualmente por las operadoras, produciéndose con ello largas demoras para establecer el contacto. Los enlaces por radio estuvieron tan solo reservados para ciertos servicios oficiales, determinadas empresas privadas y poco más. Consecuencia de tal dificultad fue que en 1960 la naciente Dirección General de Protección Civil buscó la colaboración de los radioaficionados como propio cuerpo de transmisiones, potenciándose así oficialmente la labor del amateur. Una labor puesta al servicio público desde mucho antes en los casos de situaciones de emergencia por grandes cataclismos naturales, tragedias humanas o en la búsqueda de algún medicamento urgente en cualquier país del mundo para salvar una vida. En todos los casos, cuando fue necesario, ahí estuvimos altruistamente los radioaficionados sin esperar nada a cambio. En los albores del siglo XXI todo ello se ha convertido prácticamente en innecesario y ha pasado a ser historia por el espectacular desarrollo de las comunicaciones inalámbricas durante las 2 o 3 últimas décadas. Tan solo hace un siglo, edad que cada vez alcanzan más personas, las ondas largas empezaron su rápido desarrollo cuando a finales del XIX se comprobaron sus grandes ventajas tras los logros de quien siempre se consideró un aficionado, Guillermo Marconi. Por tal motivo, en distintos puntos de la Tierra comenzaron a surgir monstruosas antenas y potentísimas estaciones de chispa de cientos de kilovatios para asegurar las comunicaciones radiotelegráficas con buques y otras ciudades separadas por considerables distancias. A aquellos que se inclinaron a experimentar en nuestro país, atraídos por su magia y encanto,
Inmediatamente se les prohibió el desarrollo de su actividad por el desconocimiento del tema y el potencial peligro que ello podría suponer para la seguridad del Estado. No obstante, en el otro lado del Atlántico, en Norteamérica, donde ocurrió todo lo contrario, es decir, se potenció la experimentación amateur, a pesar de impedirse a los aficionados la utilización de las empleadas ondas largas, se permitió a los signilistas el uso de las ondas inferiores a los 200 metros, tras haber considerado los grandes técnicos de las ciencias radioeléctricas que las ondas cortas no servían absolutamente para nada. Ante el interés que despertó en nuestro país este medio de comunicación, casi desconocido a escala oficial y capaz de ocasionar imprevisibles consecuencias, el Gobierno de la Nación publicó un decreto en enero de 1903 por el que se prohibió expresamente conceder a particulares, corporaciones y entidades extranjeras autorización para instalar estaciones radioeléctricas emisoras. De este modo, y a diferencia de otros países, se impidió por vez primera en España continuar el desarrollo de la radioafición. A pesar de ello, algunos experimentadores prosiguieron en secreto sus trabajos con bobinas de inducción y otros artilugios, tratando de que sus chisporroteos se detectasen a tan solo unos metros de distancia. De los que lograron algo más en los primeros años del siglo XX, hay constancia documental de que Matías Balserá realizó ensayos de telegrafía sin hilos entre el puerto de Santa María y Cádiz. Después ingresó en el Cuerpo de Telégrafos en 1903 y en aquella fecha construyó una estación de aficionado con la que consiguió comunicarse con las dos primeras estaciones radiotelegráficas instaladas en España por la Compañía Transatlántica. Ante el gran atractivo que comenzó a ofrecer la TSH, telegrafía sin hilos, 8 años más tarde en Sarriá, Barcelona, valiéndose el doctor Luis Cirera Terré de su estación LCT, correspondiendo tales letras a sus iniciales, logró la primera comunicación con la ciudad condal y también con Valencia en una longitud de onda de 1400-1500 metros, empleando para ello 1 kilovatio de potencia y una antena instalada en una torre de 24 metros de altura adosada a la pared de su propio edificio. Las ventajas que ofreció en 1906 el descubrimiento de la lámpara triodo por Lee de Forest fueron decisivas para que los aficionados, con sus artesanales transmisores de pequeña potencia, consiguieran cada vez mayores distancias en las despreciadas ondas cortas. Tratando el ejército americano de aprovechar los conocimientos adquiridos por los amateurs con sus experiencias, durante la Primera Guerra Mundial se incorporó en filas donde prestaron valiosa ayuda. Después, finalizada la contienda, algunos desarrollaron su actividad comenzando las primeras emisiones de broadcasting o radiodifusión, como así ocurrió, por ejemplo, en 1920 con el Dr. Frank Conrad, operador de la estación de aficionado 8XK y la que después se convirtió en famosa estación KDKA de Pittsburgh. Aparte de aquellos comienzos de los experimentadores americanos en el mundo de la radiodifusión, otros continuaron poniendo todo su empeño en tratar de conseguir que las señales radiotelegráficas fueran escuchadas en Europa por mediación de la onda corta. Lograda la hazaña en diciembre de 1921, después de desplazarse un aficionado estadounidense hasta el Reino Unido con el mejor equipo de recepción conseguido hasta entonces, la siguiente meta consistió en el establecimiento de la comunicación bilateral entre el antiguo y nuevo continente. Para ello, un amateur francés, Léon Delois, operador de la estación F8AB, viajó hasta los Estados Unidos y tras meses de preparativo logró unir radiotelegráficamente Europa y América en la madrugada del 28 de noviembre de 1923, exactamente 2 días después de que otros 2 aficionados, en el estado de Washington y Japón, consiguiesen una comunicación similar entre costa y costa del Océano Pacífico. El gran reto logrado por los experimentadores en las ondas inferiores a los 200 metros, con equipos de irrisoria potencia y pequeñas antenas en comparación con las monstruosas instalaciones profesionales, rápidamente hicieron abandonar a las diferentes naciones todos sus proyectos a las ondas largas para dirigir la mirada hacia la onda corta, con la finalidad de conquistar e invadir el extenso y fabuloso territorio descubierto por los aficionados. De este modo,
El duro hueso de roer que les dieron a los amateurs más de 10 años antes se convirtió en jamón. Y con ello, numerosas entidades oficiales y privadas de diversos países comenzaron pronto a disputarse la onda corta, tejiendo sobre el mundo la extensa red sin hilos que hoy no solo cubre nuestro planeta azul, sino que se amplía por los confines del universo. Entretanto, el desconocimiento y temor del gobierno español a los posibles riesgos que pudiera conllevar la autorización de una actividad imposible de controlar hizo que continuara prohibida en nuestro país cualquier tipo de experimentación encaminada a la emisión, requisando equipos e imponiendo fuertes multas a pesar de la encomiable labor que comenzó a realizar en Madrid el Radio Club de España, a partir de su fundación en octubre de 1922, en pro de que fuesen permitidas las emisiones de estaciones particulares, tanto en el campo profesional como en el amateur. 2 meses después de su constitución, en la Nochevieja de 1922, tuvo lugar la primera reunión pública de los socios del club, y en ella los sinhilistas disfrutaron tomando las uvas al compás de las 12 campanadas de fin de año, cuyo origen fijan ciertas referencias bibliográficas en la emisora de la Torre Eiffel, mientras que otras indican que fueron emitidas por radiotelefonía desde la estación oficial de Carabanchel. La actividad desarrollada en Barcelona por la Asociación Radiotelegráfica de Cataluña, primero, y el Radio Club de Cataluña a comienzos de 1923, unida a la llevada a cabo por el Radio Club de España con su órgano oficial Teleradio, y también por la revista Radio Sport, unida a las continuas informaciones vertidas en los periódicos, hicieron aumentar progresivamente en nuestro país el número de interesados en escuchar el broadcasting extranjero con sencillos aparatos que emplearon la galena como detector o bien que se valieron de una o varias lámparas en sus circuitos. Sobre la base de estos medios que utilizaron entonces los radioístas para recibir las emisiones, surgieron 2 amplios grupos de radioaficionados: los galenistas, más numerosos al emplear el mineral de plomo, y los lampistas, más escasos por el alto precio de los aparatos que requirieron energía eléctrica para alimentar sus válvulas. El grandísimo interés de algunos de aquellos aficionados a la radiotelefonía, como ocurrió en Madrid con los hermanos de la Riva, Jorge, Adolfo y Carlos, les hizo llegar a instalar su propia fábrica de receptores. Después, Carlos consideró que si ponían en el aire sus propias señales, los clientes que comprasen los receptores tendrían una estación más a la que poder escuchar, y para promocionar su venta, decidió montar una emisora de 25 vatios en el pequeño taller que tuvieron en la calle Alcalá número 69. Allí surgió la pionera y olvidada Radio Ibérica, llamada a convertirse en la primera emisora de la radiodifusión española, pues, casi a diario, a última hora de la tarde, dio comienzo a unos programas en los que se intercalaron las palabras con la emisión de discos de gramófono en lo que las broadcasting consideraron llamar radioconciertos. Tales conciertos tuvieron lugar esporádicamente con los músicos ante el micrófono, pero en otras muchas ocasiones corrieron a cargo de Don Disco o Don Rollo, en alusión a ser interpretados con la reproducción de los registros grabados en discos de gramófono o en los rollos de papel perforado que corrieron al pedalear en las pianolas, dando lugar con ello a las diferentes piezas musicales surgidas automáticamente del teclado del instrumento de cuerda. Mientras continuó en progresivo aumento el número de radioaficionados, galenistas y lampistas en la recepción, también resurgieron por distintos puntos de nuestra geografía otros que se hubieron dedicado con anterioridad a la emisión. Genaro Ruiz de Arcaute en Tolosa, José Baltá en Villafranca del Penedés, Rosendo Sagrera en Barcelona, José Blanco Nova en Santiago de Compostela, Jesús Raduán y Vicente Albors en Alcoy, Francisco de Cos en Cádiz, Fernando Castaño y Francisco Roldán en Madrid, etc. Según el testimonio que nos dejó medio siglo después Luciano García, quien dio comienzo a las primeras emisiones de radio para los vecinos de Guadalajara, por entonces llegaron a Madrid las primeras lámparas Radiotechnic francesas, a la ferretería Sucesores de Igartúa, de la calle de la Montera, lugar de reunión de los radiourgas de entonces.
Allí íbamos el inolvidable Miguel Moya, EAR1, Roldán, EAR10 y posiblemente alguno más de los que nos acompañan hoy día. Todos éramos esclavos del esquema. Mentíamos más que los cazadores. Uno había oído la radiotelefonía francesa. Otro decía escuchar a los ingleses, una de las mayores proezas imaginables. Pero lo que realmente escuchábamos eran tan solo los telegramas de Carabanchel en onda larga. Radiotelefonía, ni palabra. El nuevo emisor de medio kilovatio del que se valió Radio Ibérica fomentó el surgimiento de más radioaficionados por toda nuestra geografía, mientras que el Radio Club de España continuó ejerciendo su máxima presión ante el gobierno de la nación para ver lograda la deseada autorización de la radio. Por tal motivo, a últimos de 1923 se convocó en Madrid la Conferencia Nacional de TSH, Conferencia Nacional de Telegrafía sin Hilos, con la finalidad de encauzar las aspiraciones de los interesados en la materia. A pesar de la prohibición aún existente por la falta de disposiciones oficiales, la actividad que continuó desarrollando la Ibérica fue tolerada por el gobierno como consecuencia del furor imparable que comenzó a hacer la radio entre la población española, pues ello no solo dio lugar a multitud de artículos y chistes en periódicos y revistas, sino que también fue motivo de que muchas personas cantasen con frecuencia el popular cuplé de la radiotelefonía. El progresivo aumento del número de radioaficionados a la recepción se potenció a finales de enero de 1924 con la conferencia que dirigió a los radiófilos españoles el vicepresidente primero del Radio Club de España, conde de Alba de Yeltes, desde los propios micrófonos de la BBC de Londres. Entre los sinilistas que siguieron con expectación la charla emitida desde la misma ciudad del Támesis, cabe citar al príncipe de Asturias que, atento a sus auriculares, también pudo escuchar. España, prepararse a sintonizar. España, hablaré en castellano. Primero hablaré en inglés y luego hablaré en castellano. Meses después, cuando hace ahora 80 años a finales de abril, la única emisora española, Radio Ibérica, dejó de poner antena programación alguna para organizar la nueva Radio Madrid formada por los propios comerciantes del ramo empleando a determinadas horas la misma estación del Paseo del Rey, propiedad de la Ibérica, ciertos experimentadores en el campo de la emisión decidieron llenar el vacío dejado por la radiodifusora y lanzaron al éter no solo sus palabras, sino que, para deleite de los radio-oístas madrileños, también emitieron la música grabada en los discos. De este modo, al bilbaíno Vicente G. Camba, de paso por la capital del reino y escuchado desde Alcorcón a Villalba, le siguió Rafael Pacios, desde cuya estación el periodista Miguel Moya Gastón de Iriarte, redactor de la sección de TSH del diario El Sol, se dirigió a todos los escuchófilos de la villa y corte. Uno de los sinilistas que oyeron con interés la intervención de Moya fue el gerente de Radio Ibérica, quien decidió escribirle una carta agradeciendo sus palabras, solicitando detalles de la estación emisora y haciéndole al mismo tiempo el siguiente comentario. Se empieza con éxito el difícil arte de la transmisión de amateurs que tanto interés está despertando en Norteamérica, Inglaterra y Francia. La ilusión que produjo a Miguel Moya aquella experiencia y su repercusión que tuvo, le llevó a seguir los pasos emprendidos por su amigo Rafael Pacios, y así, en la noche del 31 de mayo de 1924 y días sucesivos, tras el concierto nocturno de Radio Ibérica, muchos galenistas y lampistas madrileños pudieron escuchar mediante sus aparatos una voz que les saludó con estas palabras. «Haló, haló, aquí la 1RA, aquí la 1RA de G. Riz». Moya empleó entonces el mismo seudónimo tras el que ocultó su verdadera identidad en las páginas del diario El Sol y transmitió desde su propia estación 1RA, 1 Radio Aficionado, fragmentos de música, un curso de Morse, la noticia de un accidente sufrido por una mujer en la calle de Claudio Cuello y, entre lo que pudo ocurrírsele, la primera revista de toros radiotelefónica que mereció los cariñosos agradecimientos de algunos seguidores de nuestra fiesta.
Cuando la fiebre de la radio invadió a la sociedad española llegando a alcanzar el grado de enfermedad nacional, conocida con el nombre de radiomanía, la Gaceta de Madrid, lo que es hoy el Boletín Oficial del Estado, publicó finalmente la Real Orden de 14 de junio de 1924 sobre el régimen de estaciones radioeléctricas particulares. Exactamente un mes después, el 14 de julio, la Administración adjudicó a Miguel Moya el distintivo de estación de aficionado EAR1, a Fernando Castaño el EAR2 y a Radio Barcelona el EAJ1. Llegada a estas fechas de la historia y por la presencia del profesor José Manuel Gómez en el tribunal, también cabe comentar que uno de los más activos miembros del Radioclub de Sevilla, Ildefonso Montero, después de haber construido en su domicilio particular, sito en Núñez de Balboa 5, un transmisor con la ayuda técnica de Rafael A. de Terry, emitió conciertos musicales durante el fin de semana del 12 y 13 de julio de 1924 con el indicativo provisional 4XX. De cómo fue aquella radio en sus primeros años, puede darnos idea de la escucha de este viejo disco de 78 revoluciones por minuto que aún conservo de mi abuelo, en el que el humorista de la época, Balder, hizo la siguiente parodia de una sesión de radio. A ese, Canela Radio, Empalme Columbia. Señores, muy buenas tardes. Señales horarias. Las campanadas que van ustedes a oír y no saben dónde coincidirán con las 2 en punto. Aviso meteorológico. Con el capotín tin, esta noche densas nubes cargadas han cruzado Madrid del norte al mediodía. Al pasar por la Puerta del Sol han descargado. La lluvia ha cesado, aléjase el trueno. En todo el norte y levante, este, oeste, grandes huracanes. Las palabras se las lleva el viento. En Andalucía hay mucho cambio y en Madrid mucho fresco. ¿Saben ustedes lo que es una trinchera? Si no lo saben, visiten la Casa Guarro, especialidad en sucias. Ahora vamos a oír el paso doble del incendio por la banda de bomberos. Estos magníficos discos se venden en todas las buenas casas de música. ¿No oye usted bien nuestras audiciones? Compra auriculares oreja doble, que vende la Casa Cabeza, única que tiene el altavoz murmullo. Flamenco por el Niño de los Picores, acompañado a la guitarra por el Rasca. Que me muera de repente, si alguna vez tú morías. Que me muera de repente y por la radio reciba la noticia de mi muerte. Si alguna vez tú morías. Amas de cría con leche inmejorable, el asturiano, Melquiades Álvarez 9. No hay quien compita en gemelos con la Casa Puño, especiales para teatro. Concierto por la señorita Tabarri. Olas que el viento arrastran por el inmenso mar, y desde mi barquilla las puedo contemplar. Use usted chinchelina por si las moscas. Sí, señor, Cinchelina Fénix, que asegura la muerte de todos los insectos, volátiles y terrestres. Compre calcetines coliflor, que aunque van al huevo, no van con tomate. Visite los almacenes Ganchillo, que han surtido en medias tostadas, salvaje y color carne. Mallas color media para biceciples y señoritas del conjunto. Vamos a terminar con la retransmisión de la Orquesta del Café Las Civilas, dirigida por su director, don Nicanor, que tocará el tambor. Buenas tardes, señores. Cuando en distintos puntos de España algunos aficionados continuaron poniendo ocasionalmente sus emisiones en el aire con cierto parecido a los programas de las radiodifusoras, como así ocurrió también en Madrid con el ingeniero Antonio Ochoa,
El día 24 de diciembre de 1924 fue una fecha de trascendental importancia en la historia de las comunicaciones españolas, pues las señales emitidas desde Madrid por Fernando Castaño EAR2 y 2 días después en Tolosa por su buen amigo Genaro Ruiz de Arcaute EAR6 hicieron realidad la unión de España y el Nuevo Mundo en onda corta, al lograr ambos desde aquellas fechas numerosísimas comunicaciones bilaterales sobre el Atlántico Norte. Al año siguiente, en abril de 1925, Miguel Moya asistió en París a la constitución de la International Amateur Radio Union, IARU, llevando la representación del Radio Club de España y otras organizaciones pertenecientes a diferentes provincias. Con las directrices que se establecieron en la capital del Sena, meses después quedó formada en Madrid la sección española de la IARU presidida por el operador de la estación de aficionado EAR1. Moya, a continuación, organizó en nuestro país la radioafición, fundando la primera asociación que reunía a los emisoristas de onda corta bajo las siglas EAR, Españoles Aficionados a la Radiotécnica, siendo elegido presidente de la misma. Así, poco a poco, el número de aficionados a la emisión fue aumentando por las diversas provincias, lográndose desde nuestro rincón de Europa los primeros enlaces radiotelegráficos en onda corta con los antípodas y multitud de países de los 5 continentes, en una experimentación progresiva de las cada vez más altas frecuencias. De igual manera, los radiopidas comenzaron a desarrollar masivamente sus emisiones en telefonía, y con ello surgieron las primeras ruedas fónicas en las que participaron todos los presentes intercambiando sus opiniones en el éter, como si se tratase de uno de los actuales chats de Internet. Como actividades también destacables en aquellos años cabe citar, por ejemplo, que en las Navidades de 1927 José Blanco Novo, EAR28, quien organizaría después el servicio de transmisiones de la Guardia Civil, ante su inminente viaje de Santiago de Compostela a Madrid, instaló en el coche la primera estación móvil de la que dio cuenta personalmente al rey Alfonso XIII en su visita en Palacio. Tiempo después, en 1929, cuando el presidente fundador de EAR, Miguel Moya, EAR1, recibió desde los Estados Unidos el certificado de su admisión en el prestigioso WACF Club, tras haber acreditado contactar con todos los continentes, y el bilbaíno Ramón de Lille Galdames, EAR21, logró la comunicación con la expedición del comandante Bert a la Antártica, en la Exposición Internacional de Barcelona, los aficionados celebraron las denominadas Jornadas de Onda Corta, a las que asistieron como ponentes prestigiosas personalidades de las ciencias radioeléctricas. Durante los años siguientes, hasta 1936, la radioafición española vivió en su seno verdaderos problemas sociales con agrupaciones enfrentadas, cuyo fin lo puso el comienzo de la Guerra Civil. Quizá, por este motivo, aquellos años de la década de los 30 habría que pasarlos un poco de puntillas, destacando, no obstante, la participación de los aficionados en las conferencias internacionales de telegrafía y radiotelegrafía celebradas en Madrid en 1932, a las que también asistieron representantes norteamericanos de la International Amateur Radio Union y de la Asociación del Reino Unido. Como curiosidad entonces, igual cabe mencionar la experimentación que realizaron en 1933 los aficionados de Jaca, Huesca, en el campo de la televisión, lo que hizo que la BBC de Londres emitiese un programa por televisión especialmente dedicado a los pocos televidentes españoles, en la época que ciertos operadores amateurs comenzaron a utilizar pequeñas estaciones emisoras para llevarlas en sus desplazamientos a otras poblaciones o mismamente al campo. Así lo hizo desde Almería Antonio Bañón Pascual con su estación Mochila, quien señaló su presencia provisionalmente en las bandas de aficionado con el distintivo EAR-BP, al coincidir las letras BP con las iniciales de sus propios apellidos, Bañón Pascual. Con el surgimiento de los problemas sociales durante 1929 en el seno de los amateurs, la Asociación Red Española de Aficionados, presidida por Francisco Roldán, EAR10, puso fin a la Asociación EAR de Miguel Moya, con la que se unió a comienzos de 1933, buscando la aspirada unión de la radioafición española. Así tuvo lugar la creación de la Unión de Radioemisores Españoles, URE,
pero aquella unión nunca fue total porque al año siguiente comenzaron a surgir ciertas agrupaciones en distintos puntos de España que se organizaron en 1935 en la Federación de Agrupaciones de Radio, FAR, bajo la presidencia de Miguel Moya, con un enfrentamiento total a la AURE, liderada por quien fue su antiguo vicepresidente en EAR, Francisco Roldán. Continuando en el deseo de la anhelada unión de la radioafición española, se llegó al 18 de julio de 1936, siendo prohibida la actividad amateur, semanas después, hasta abril de 1949, cuando fue fundada la actual Unión de Radioaficionados Españoles, URE. Entretanto, en las primeras semanas de guerra, algunas estaciones de aficionados se dedicaron al servicio de socorro en una humanitaria labor en la que trataron de llevar noticias a familiares y seres queridos de quienes quedaron aislados en cada una de las dos zonas sin medios de comunicación. Tal actividad fue prohibida al cabo de cierto tiempo porque consideraron que, entre aquellos tráficos familiares, podrían existir asimismo acciones de espionaje mediante el envío de mensajes en clave al terreno enemigo. También por entonces, cuando muchas estaciones de aficionados fueron incautadas y puestas al servicio de organizaciones sindicales u oficiales, otras quedaron intervenidas a disposición de las autoridades de ambas zonas con sus propios operadores, con la finalidad de llevar a cabo misiones de información y propaganda en la que se llamó Guerra de las Ondas. Yendo aún más lejos, incluso cabe citar que, con posterioridad al servicio de socorro, ciertos aficionados llegaron a realizar espionaje en el éter, pasando información entre las dos zonas enfrentadas. Una vez finalizada la Guerra Civil, desde la Unión de Radioemisores Españoles se hicieron nuevas gestiones oficiales con algunos dirigentes de viejas agrupaciones para ver restablecida la radioafición, pero ello no se logró porque dio comienzo a la Guerra Mundial y, en consecuencia, los aficionados de multitud de países se vieron obligados a enmudecer. Terminado el conflicto armado en 1945, poco a poco se fue reorganizando el radioamateurismo en todo el mundo menos en España, donde aún continuó siendo aplicado el bando de guerra por el que se prohibió nuestra actividad en 1936. A pesar de ello, a partir de 1946-1947 comenzaron a hacerse presentes algunas estaciones en las frecuencias asignadas internacionalmente al tráfico de los aficionados. Pero, a fin de ocultar su verdadera identidad española, ciertos operadores utilizaron en sus distintivos de llamada los prefijos asignados oficialmente a otras nacionalidades. Con el paso de los meses y años, la actividad de los aficionados en el aire llegó a convertirse en permitida políticamente dentro de una prohibición que todos desearon desbloquear. Debido a la anómala situación que presentó España en 1949 ante el resto de países en el tema de radioafición, después de reiteradas conversaciones con las autoridades civiles y militares, se accedió a autorizar nuestra actividad siempre y cuando existiese previamente una asociación que reuniese a todos los amateurs. Así, el 1 de abril de 1949 se fundó la Unión de Radioaficionados Españoles, y con ello la Administración comenzó a otorgar oficialmente los indicativos antiguos adjudicatarios de antes de la guerra, siempre y cuando hubiesen tenido un pasado político acorde al régimen y abonasen la totalidad del canon correspondiente a los 13 años de prohibición. También se empezaron a hacer los exámenes de actitud a aquellos solicitantes cuyos informes policiales y certificados de penales no pusieron en principio de manifiesto anomalía alguna. Como se habrá podido deducir de mis anteriores palabras, la historia del primer medio siglo de radioafición en España fue densa y complicada. Después hubo que empezar prácticamente de nuevo con muy pocos medios y material de desguace. Años más tarde, organizaciones como Protección Civil y Cruz Roja contaron para los enlaces de emergencia con las estaciones de aficionado, y por ello la Unión de Radioaficionados Españoles fue nombrada Asociación de Utilidad Pública. Hoy, todo lo anterior forma ya parte del pasado. Un pasado que ha estado a punto de desaparecer de no haber sido por la labor personal realizada desde hace 13 años, cuando comprobé que el transcurso del tiempo había casi acabado inexorablemente con aquello que representó toda una historia de las comunicaciones vistas desde el campo amateur.
con el fin de rescatar y perpetuar lo poco que aún pudiera quedar, al comienzo de la década de los 90 decidí escribir ampliamente sobre nuestros orígenes, y con la información recopilada creé el archivo histórico EA4DO. Algunos viejos amigos, casi todos hoy desaparecidos, y uno aquí presente, don Enrique Castaño EA4BH, quien comenzó su actividad en 1929, confiaron en mi ambicioso proyecto para salvaguardar nuestra historia. Una historia en la que puse mi total empeño en rehacerla y presentarla hoy en los medios universitarios como mayor reconocimiento de la labor que entonces realizaron los aficionados. Por lo tanto, es una gran satisfacción personal haber podido librar todo tipo de obstáculos para llegar hoy, 16 de abril de 2004, hasta esta Facultad de Ciencias de la Información a fin de informar acerca de lo que hicieron durante el primer medio siglo de radiodifusión en España muchos a quienes tuve el gusto de conocer y compartir su amistad desde la niñez en el apasionante mundo amateur. El proyecto de trabajo que expuse hace 4 años a mi director, el profesor Dr. Pedro Farias García, fue de su total complacencia e incluso, al conocer mi larga trayectoria de radioaficionado llena de vivencias junto a mi padre, operador de la estación EA4DO, socio fundador de URE, presidente y presidente de honor en la segunda mitad del siglo XX, me pidió que lo incluyera en la tesis para tener así una visión global de lo que han sido los 100 años de radioafición en España. Como todos ustedes habrán podido leer, en la presentación del trabajo ofrezco una metodología que el tribunal puede ser que considere no científica, pero al proceder el doctorando de la rama de las ciencias, para nosotros todo ello es realmente un arduo trabajo de investigación unido a otro de campo, ambos realizados con la finalidad de lograr la recopilación histórica desde los orígenes de la radio. Por ello no existe un apartado metodológico como tal, pero en la presentación de la tesis se indica el planteamiento seguido buscando evitar que quede en el olvido el pasado de la radioficción. La hipótesis, por lo tanto, es dejar claro cuál ha sido la trascendencia e importancia de la radioafición desde sus principios, donde, a diferencia de la radiodifusión, no existe una empresa informativa. Según pueden ver, la obra está dividida en 4 partes. La parte primera, recuperación de la memoria histórica, se relaciona con los motivos y todo aquello que ha hecho posible el desarrollo de la tesis. La parte segunda es realmente la historia del primer medio siglo de radioafición en España, y su proceso histórico abarca desde las premoniciones de la radio hasta el año 1950 con la fundación de la nueva URE. La parte tercera es una visión muy general del segundo medio siglo amateur español, centrada en mis propias vivencias desde la estación de aficionado EA4DO. La parte cuarta está dedicada al archivo histórico EA4DO que creé como germen de un centro documental para recoger nuestra historia. Entrando en la parte primera, uno de los principales motivos que me decidieron a realizar el trabajo es que una disciplina no adquiere solera ni consistencia hasta que tiene su propia historia, pues a través de la historia se consolidan los saberes y los haceres. Entre las citas bibliográficas destacables sobre los comienzos de la radio, cabe referir las palabras que nos dejó Miguel Moya en 1924. El invento de la radiotelefonía es un suceso del mismo orden que el de la imprenta, pero así como el descubrimiento de Gutenberg ha necesitado 4 siglos hasta alcanzar su máxima eficacia con el periodismo moderno de fines del siglo XIX, a la radiotelefonía le han bastado 4 años para universalizarse, y se ha servido para ello de la prensa. También son destacables, como motivación que fue para la realización de esta tesis, las palabras de Ángel Faust de la Universidad de Navarra. Lo importante es que la radio nace por impulso de los periódicos, se extiende por todo el mundo durante años gracias a los radioaficionados. Para desarrollar el proceso histórico, la parte segunda la subdividí en otras 4 que corresponden a épocas bien diferenciadas. La crónica de los primeros años, la expansión de EAR, la conflictividad social y repercusiones bélicas. Comentando la primera de ellas,
La crónica de los primeros años describe el desarrollo inicial de la radio hasta 1925, cuando el término de radioaficionado se aplicó a cualquier persona que llegó a interesarse simplemente por conseguir los medios necesarios con los que escuchar la entonces llamada radiotelefonía. En el capítulo del Radio Club de España es importante hacer hoy memoria en este acto académico de las palabras que quedaron escritas en su órgano oficial, la revista Teleradio. El primer paso para desvanecer la frialdad de gobiernos anteriores, estimulándoles a que pensaran en la necesidad de publicar una legislación de instalaciones radiotelefónicas, lo dio el Radio Club de España, cuyo nombre glorioso debe ser enaltecido y recordado con cariño por cuantos sientan amor a esta moderna ciencia. Él fue quien generosamente y con una tenacidad y un idealismo que no tiene precedentes, haciéndose cargo, hace ya 2 años, de la importancia extraordinaria que habría de tener esta interesante ciencia, iniciaba a los primeros radioaficionados, les ilustraba con conferencias y echaba la semilla que más tarde fructificaría en un desbordamiento de entusiasmo inconcebible. El que no reconozca y recuerde con agradecimiento el mérito de esta labor, no es digno radioaficionado. Los restantes capítulos de la crónica de los primeros años continúan desarrollando los acontecimientos de la evolución de la radio en nuestro país hasta la constitución de la International Amateur Radio Union en la capital francesa durante los días de Pascua de 1925. Y con su final se entra en el periodo más destacado de nuestra historia en el que los radioemisoristas comenzaron a organizarse bajo la dirección de Miguel Moya, primero con la formación de la sección española de la IARU y después fundando y presidiendo él mismo la asociación EAR, Españoles Aficionados a la Radiotécnica, cuyos componentes lograron continuas conquistas en las ondas cortas, tanto en radiotelegrafía como en radiotelefonía. La expansión de EAR tuvo lugar en concreto hasta 1929, coincidiendo con la celebración de las Jornadas de Onda Corta en la Exposición Internacional de Barcelona, donde la Asociación de los Españoles Aficionados a la Radiotécnica presentó un amplio stand en el que quedó instalada una estación de aficionado junto a la exhibición de numerosos equipos y tarjetas QSL empleadas personalmente por cada operador para confirmar el establecimiento de sus contactos en el éter. La poca permisibilidad de Miguel Moya para realizar modificaciones desde la directiva en la asociación que él mismo organizó dio origen aquel año a un cisma en el seno de nuestra radioafición tras la constitución de la Red Española de Aficionados, creada inicialmente con la finalidad exclusiva de forzar el cambio de actitud del presidente fundador de EAR. A este respecto, y según escribió 20 años después uno de los fundadores del actual URE, Julián Llévenes, en cuanto a la historia del desarrollo de nuestras actividades sociales como radioemisores, el asunto es diáfano hasta 1929. Moya organizó, fomentó y agrupó a los aficionados hasta esa fecha. Después, y hasta el movimiento nacional, lo ocurrido llenaría 2 tomos. Pero hay en toda esa etapa un común denominador: perjuicio y caos para los aficionados. Los 2 tomos comentados por quien fue presidente y presidente de honor de URE se han convertido en 11 capítulos de la tesis en los que logré recuperar los testimonios casi perdidos de los protagonistas de los diferentes bandos enfrentados. Al primer presidente de Red Española, el ya citado ingeniero Antonio Ochoa, le sucedió quien hubo sido hasta poco tiempo antes vicepresidente de Moya en la asociación EAR, Francisco Roldán EAR 10, al que se unieron los más firmes valores de la radioafición de la época, buscando forzar un cambio en la actitud del operador de la estación EAR1 al frente de su organización. La expulsión de todos los directivos de Red Española del seno de la asociación EAR ocasionó el enfrentamiento total entre ambas sociedades, minándose así la obra levantada por el presidente fundador de los Españoles Aficionados a la Radiotécnica, quien se vio obligado a presentar su dimisión una vez que la situación se hubo convertido en irreversible. La celebración en Madrid de las conferencias internacionales de radiotelegrafía y radiotelefonía durante 1932 hizo que los representantes norteamericanos de la International Amateur Radio Union llegados a la capital de España comprometiesen a nuestros aficionados a llevar una voz única del radioamateurismo español,
y con ello se consiguió fusionar las asociaciones EAR y Red Española en la que se llamó Unión de Radioemisores Españoles, donde mi buen amigo don Enrique Castaño, aquí presente, prestó valiosa ayuda. Después, la creciente falta de impulso de los directivos de URE hizo que surgiesen por distintas provincias agrupaciones regionales a las que trató de atraer a la Unión de Radioemisores su posterior presidente Francisco Roldán, EAR10. La creación de nuevas agrupaciones por otras zonas motivó que se formase en 1935 una federación con todas ellas, la FAR, Federación de Agrupaciones de Radio, elevando a su presidencia a Miguel Moya. De este modo se volvió a la situación de años antes cuando, al comienzo del cisma, estuvieron por primera vez frente a frente el presidente y vicepresidente de las primeras juntas directivas de la asociación EAR. La evolución de tales circunstancias, en la que se buscó una vez más la unión definitiva del amateurismo español, hizo dimitir de nuevo a Miguel Moya en su cargo de presidente, semanas antes del comienzo de la Guerra Civil, al comprobar que con su presencia nunca se conseguiría el fin deseado. Si nuestra historia amateur quedó más o menos escrita en las revistas de las diferentes organizaciones hasta julio de 1936, a partir de entonces se perdió el rastro de la actividad amateur con la prohibición de la radioafición durante las primeras semanas de iniciarse el conflicto armado. Los testimonios que me aportaron viejos amigos que intervinieron con sus estaciones de aficionado desde las dos zonas han permitido reconstruir una historia que sería imposible de rehacer hoy día porque casi todos nos abandonaron, y algunos documentos que me mostraron han desaparecido por su nulo valor para quienes los heredaron. Finalizada la guerra, al continuar prohibida la actividad amateur en nuestro país hasta la fundación de la URE en 1949, parte del conocimiento de lo ocurrido ha podido ser recuperado gracias a las líneas que, curiosamente, quedaron escritas en el otro lado del Atlántico por Vicente Juan Segura, ex EARLA y autor en 1949 de Una breve historia de la radioafición española, en la época de volver a empezar los experimentadores con sus emisiones de forma oficial desde la Unión de Radioaficionados Españoles. Concluida la parte segunda de la tesis, el proceso histórico, aún continúan otras dos más que corresponden a mi faceta personal. En la tercera, el desarrollo de la afición junto al operador de la estación EA4DO me permitió no solo conseguir algunos de los más prestigiosos trofeos del mundo amateur, sino llegar hoy a exponerles el presente trabajo tras haber comenzado a crear en 1993 el archivo histórico EA4DO recogido en la parte cuarta con una serie de objetivos entre los que caben destacar la constitución progresiva de un archivo centrado en las circunstancias y posterior desarrollo de los comienzos y evolución de la radioafición en España, siendo para ello tarea primordial del archivo el rescate y captación de todo tipo de documentación que tenga que ver con la radioafición durante sus primeras décadas. Para lograr estos fines fundacionales, ningún radioaficionado español ni del resto del mundo debe considerarse ajeno a la empresa. La conclusión principal a que lleva tan extensa tesis es que debería crearse un Museo Nacional de las Comunicaciones para salvar lo poco que aún nos queda de épocas pasadas, incluso de los viejos tiempos de la TSH, telegrafía sin hilos, cuando algunos llegaron a considerar a la transmisión amateur un difícil arte. En esta vertiginosa carrera tecnológica de poco más de un siglo, apenas nada ha perdurado durante muchas décadas y menos aún hoy en esta sociedad de usar y tirar. Por ello, debemos ampararnos en la ley del patrimonio histórico que define a los museos como instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza. Verdaderamente ha sido difícil la conclusión de tan ambicioso proyecto en el que puso todo mi cariño y dedicación en una época de la vida que dista muy lejos de aquella otra de estudiante, hoy ocupada totalmente por la actividad laboral y compromisos familiares con sus quehaceres domésticos. No obstante, confío que la lectura de esta crónica del pasado pueda encariñar a muchas personas con los viejos tiempos de la radio para lograr, entre todos, la creación de un museo viviente de las comunicaciones en el que pongamos nuestro empeño para recoger en él la historia
de todos los medios, sin olvidar la pequeña parcela que muy merecidamente queda demostrado nos ganamos en las ondas cortas los radioaficionados. Como colofón a mi dilatada vida amateur, que el próximo mes de mayo cumplirá los 50 años tras adjudicarme en 1954, durante la niñez, un simple distintivo de estación de escucha, el EA4 599U, espero que ese tribunal haya valorado mi trabajo en su justa medida y considere a bien otorgarme el título de doctorado de radioamateur como uno de los más importantes reconocimientos conseguidos en el mundo de la radioafición y en el universitario por quien comenzó a identificarse en el éter en 1965 a modo de segundo operador de la estación de su padre EA4DO e igualmente la de su madre EA4EM. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si ahora algún doctor que esté en la sala que hace uso de la palabra, pues puede hacerlo. Les ruego que lo haga con brevedad. Muchas gracias. Por la venia del tribunal de esta tesis, mi nombre es José Mangala, soy titular de esta casa, doctor en Historia de Información, y cuando hace ya unos meses el profesor Farias me habla de esta tesis que para mí es especialmente querida, pues me voy a permitir un minuto o poco más comentar algunos puntos de vista. En principio, felicitar al doctorado, al co-director de la tesis y sobre todo a la universidad. Nos felicitamos a sí mismo, la universidad, nuestra facultad, porque da cabida a este proceso de investigación que, por otro lado, a mí, vuelvo a repetir, no en mi condición solamente de profesor universitario, sino de radioaficionado, me es especialmente querido. Muchas gracias, profesor Enrique Moreno. ¿Algún doctor más? Profesor Farias. La tesis es un trabajo muy pro. Es lo que no sé si es una tesis. No decir porque se ha descrito un fenómeno desde los supuestos históricos y fenomenológicos lo suficientemente como para entrar en la categoría de tesis, e incluso de tesis que yo propondría para premio extraordinario, porque es un trabajo íntegro. Tal vez se aparte de las tesis tradicionales. Yo lo he propuesto precisamente por eso, porque además de ser un trabajo íntegro, es un trabajo necesario histórica y académicamente. Históricamente porque no lo había hecho nadie, y académicamente porque nuestra circunstancia histórica lo está exigiendo. Muchas gracias, profesor Farias. Bien, pues ahora tiene la palabra el profesor Fernando Peinado de Santiago. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la exposición. Querido compañero, casi. Yo simplemente le voy a dar las gracias por, como acaba de decir el doctor Farias, la magnífico trabajo que ha realizado. Creo que además esta duda de tesis sí, tesis no, en cuanto a planeamientos de estructura o metodología, queda totalmente subsanada por la exposición que nos ha hecho. Una exposición magnífica, una exposición que sin duda alguna elimina cualquier duda. Y de verdad que le reitero mi felicitación, sobre todo porque a veces en la universidad nos olvidamos de que lo importante siempre es aprender y es participar. Y bueno, pues usted ha hablado de los amateurs. Muchas gracias, profesor Fernando Peinado. Tiene ahora la palabra el doctor Francisco Javier Navarra de la Universidad de Vitoria. En primer lugar, lo que quería era felicitar al doctorando por este documento histórico, esta investigación, ¿no? Que yo creo que ya no hace falta discutir más que es una tesis doctoral, que es una investigación. Por supuesto que es una investigación que al estar aquí tiene categoría de tesis doctoral y ahora hablaremos algo más en concreto de sus contenidos. No es que la tesis sea atípica, es que usted es un doctorando atípico. Usted de repente ha decidido, ¿no? Ya, como comentaba al principio de su exposición, enfrentarse a esta tarea de volverse a introducir en el mundo universitario, ¿no? Ya, ¿no? Después de tantos años, y además meterse en los temas de investigación.
plasmar esto. Yo por eso le quiero felicitar porque me parece mucho más complicado, ¿no?, plantearse, supongo que sus ideas, ¿no?, de recuperar la memoria histórica de la radioafición en España y de posiblemente sus ideas de publicar un libro, poder dejar una memoria histórica de esto, ¿no?, pues planteárselo, hacerlo a través de la universidad, darle una importancia académica. Muchas gracias, profesor Navarra. Ahora tiene la palabra el doctor Moisés Ruiz, de la Universidad Europea de Madrid. Maravilla, insisto, claro, usted sabe muchísimo sobre radioafición. Yo simplemente soy un aficionado a la radio, y bueno, por ese motivo la tesis me parece una tesis emotiva, una tesis muy documentada, densa, pero lo más importante de la tesis es que es una tesis viva. Y una tesis viva porque ha recuperado la memoria. Y eso es muy importante, eso es la gran aportación de su proyecto. Nada más. Muchas gracias. Profesor Luis Lara, tiene la palabra el profesor Manuel Gómez Jiménez de la Universidad de Sevilla. Pero hay algo que es lo que usted me ha hecho ratificar, que bueno, que usted ha hecho un trabajo y que usted está entusiasmado por su trabajo, que es el 55% donde los teóricos dan, o los sociólogos de la comunicación, dan el valor, que entra la emotividad y el tacto. Entonces yo sí he visto lleno de emotividad y me convence en que usted es autor, porque si no, no vibraría. Usted ha vibrado hoy ahí en su exposición como si estuviese criando a su propio hijo. Le felicito, y usted, igual que en la emisión del informe, que ya decía de lo que suponía para el mundo de la parcela y de la historia de la radio en España del trabajo, y que era una acertada aportación, pues le ratificó el voto positivo de su vida, se lo vuelve a ratificar hoy para que usted vaya relajándose. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, profesor Gómez Jiménez. Profesor Farías, que se ha hablado. Cuando acabe la mesa. Muy bien. Bueno, pues entonces, ahora, el presidente normalmente se va a dar el último. He visto mucho entusiasmo en esta exposición. Mucho entusiasmo, mucho trabajo en muchos años. Y también he visto algo que es muy interesante desde el punto de vista de la ciencia, y es que usted lo que hace es la historia de lo que yo llamo el invento mágico. Y usted, en el sentido que ha hecho un trabajo histórico, usted tiene un gran mérito. Y este tribunal se lo reconoce así. Y dicho esto, yo no tengo más que decir, salvo felicitarle. Le voy a felicitar a usted por su entusiasmo, por su dedicación, por la cantidad de trabajo que ha invertido en la publicación de esta tesis. Bueno, pues nada más, muchas gracias y ya estoy, no tengo más que decir, profesor Farías. El atacar el fin de la historia es preocuparnos por el origen. Y preocuparnos por el origen para percibir la historia como un ser vivo. Y como un ser vivo es percibida precisamente en esta tesis, al modo que hacen los primeros analistas de la historia, efectivamente. ¿Y cómo podemos realmente plantearnos el fin de la historia si planteamos su origen? Y plantearnos el origen es describirlo correctamente, y descripción correcta es la realizada en esta tesis, y nada más. Muchas gracias, profesor Farías. Luego que desalojen la sala porque el tribunal tiene que venir. Gracias. Y luego, pues, voy a ver la